La relación del kirchnerismo con la justicia nunca fue plácida. Luego que Néstor Kirchner lograra terminar con la denominada mayoría automática de los 90 en la Suprema Corte, fueron incorporados Eugenio Zaffaroni, Elena Hayton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti y Carmen María Argibay, para sumarse a los remanentes Carlos Fait, Enrique Petracchi y Juan Carlos Maqueda. Ya en 2006, Néstor Kirchner logró que el Congreso reformara el Consejo de la Magistratura en otra jugada destinada a controlar la justicia. Y los conflictos con la justicia siguieron. En la parte final del mandato de Cristina Kirchner, los ataques contra la justicia y la Corte en particular se incrementan. Luego que Eugenio Zaffaroni, manchado por el escándalo de los prostíbulos, se alejara al llegar a los 75 años de edad, el gobierno quiso nombrar una serie de conjueces aliados que fueron rechazados por el máximo tribunal y puso en marcha la posible nominación del joven abogado Roberto Carles, quien fuera cuestionado por su falta de experiencia y debilidad académica, pero hasta ahora desistió con la misma. Luego de los rumores acerca del posible alejamiento de Lorenzetti, ahora es Carlos Fait el objeto de los ataques por su avanzada edad. Porque no se sale de la forma más simple, que es saliendo de su casa y hablando con la prensa como él solía hacerlo, y despejaríamos esta duda de cómo está su situación física y mental, y todos estaríamos tranquilos y contentos de saber que está muy bien, que en definitiva nadie quiere que esté mal. Y este sábado, el juez de la Corte realizó declaraciones desmintiendo problemas con su salud. Quiero agradecer todas las manifestaciones de aprecio que he recibido en estos días a través de la prensa, la radio, la televisión, internet y los comentarios virtuales de todos. De manera que tengo información a través de estos medios. En consecuencia me encuentro bien, estoy trabajando como siempre y seguiré así mientras Dios me dé fuerza y vida y plenitud. ¿Busca Cristina una corte que no represente un problema luego del fin de su mandato? Bien, Mario Negri, Jorge Rizzo y Alfredo Popritkin con nosotros. Debo confesar de entrada que no soy imparcial en este tema. Es decir, tengo una gran admiración por Fait. Ha sido admirado en todo el ambiente jurídico, judicial, y por lo tanto no me voy a pronunciar en forma neutra. Creo que defender a Fait hoy, hasta donde él quiera que lo defiendan, es un deber de justicia, es un deber de casi diría, de hombría de bien para todos nosotros. Por lo tanto, esta mesa que hemos convocado para este tema, tampoco la hemos convocado en forma imparcial. Creemos que defender a Fait hoy es defender la independencia del Poder Judicial, ¿no? El doctor Jorge Rizzo es el que quizá en este tiempo más lo conoce o más está al tanto de la verdadera situación de Carlos Fait. ¿Cómo fue este diálogo, esta grabación, que tengo entendido porque lo escuché, Jorge, que lo hicieron sus productores del programa de radio? Sí. El miércoles, cuando se armó el tole mayor, yo me comuniqué con Fait porque me llamaban los medios y yo no voy a hablar si no verifico. Uno tiene una credibilidad y yo no puedo salir a decir lo que a mí me parece, tengo que salir a decir lo que veo. Hablé con la señora, hablé con él, me dijo Fait que estaba bien, más o menos lo que dice en este segmento que ustedes han escuchado. Entonces salí, tuiteé, dije que agradecía a Fait, bueno, ¿para qué habré tuiteado? No duermo desde el jueves a la mañana. Y yo le ofrecí, si quería que nosotros lo fuéramos a grabar a la casa, para que mande un mensaje a la sociedad en donde diga que estaba tan agradecido como él me había comunicado a mí con los apoyos que venía sintiendo, que se sentía bien y todo lo demás. Bueno, esto pasó el miércoles, jueves. El viernes a eso de la 1 de la tarde me llama la señora y me dice, el doctor, que es un osado, quiere hablar. Bueno, le digo, le mando a los productores. Eso dijo la mujer. Claro. Yo había estado el jueves en un debate en el programa de Silvestre, que estuvo Barcesac, Recalde, estuve yo, estuvo Tonelli.
y la verdad no tuvimos ninguna repercusión porque jugaban River y Boca. Creo que no vieron ni los parientes, ¿para qué vamos a mentir? Y Barcesac me decía, usted no puede decir que es testigo porque usted es abogado de parte. Yo no me iba a poner a debatir de derecho con Barcesac porque si no hay juicio de trámite no hay abogado de nada. Un amigo. Entonces dije, bueno, voy a mandar a los productores para que quede claro que no soy yo el que voy a hacer la nota. Fueron los chicos, le hicieron una nota, fueron asustados, porque hacer una nota fight, ¿cómo hacer una nota a escala, no es cierto? A Francisco, a la Presidenta de la Nación. Fight arranca, la nota está dividida en 3 segmentos. Quiero aclarar esto porque el domingo yo estaba en la cancha, estaba viendo a Independiente. 6, ya sé que va. 6, 7, 8 dice que estaba editado. Los reyes de la edición dicen que yo edité. Ellos que editaban la nota, justo decían la parte de estoy enfermo, estoy enfermo, estoy enfermo, estoy enfermo. Y atrás decía editó Jorge Rizzo. No, editando ustedes. Un saludo, chicos de 6, 7, 8. No, pero es una hipocresía. Son muy tiernos, sí. No, pero son los... A ver, yo me saco el sombrero porque editando son los mejores. Sí, claro. Se tienen que dar cuenta que no está editada. La nota tiene 3 segmentos. Y uno lo que hace en radio es un show de radio. No le voy a mandar los 4 minutos juntos. Eran 3 segmentos, grabados en 3 momentos distintos, se hace una cosa, habla Fay, se le hace la pregunta, vuelve a hablar Fay, otra pregunta se le vuelve a decir. Ahí más o menos está la nota. Y después, si alguien pensó que yo lo iba a decir en 3 minutos 80 o 3 minutos 45, que es lo que dura, ¿qué hacemos? Cerramos el boliche y ¿qué hacemos con el programa? Y Fay dice esto, ¿qué dice? Fay dice esto, arranca, yo... con picardía, y esto sí es habilidad de mi parte, de entrada Fay dice, compañero y amigo Rizzo. ¿Para qué paso yo esa parte primero? Para que quede claro, de que sabía con quién estaba hablando. Y mire Mariano, hasta qué punto está lúcido. En la última parte de la nota, dice que yo tengo que conducir un programa de televisión, además del de radio, y que no tiene que ser una producción independiente, que lo tiene que pagar el Colegio Público de Abogados. Es decir, que Fay sabe que tengo un programa de radio, que tenemos que hacer un programa de televisión y que no lo tengo que pagar yo, sino que lo tiene que pagar el colegio público. Me parece que está mejor de la cabeza que más de uno que lo está cuestionando. Son elementos que son muy importantes a la hora de decidir, bueno, lo vamos a tratar de senil a este hombre. Vamos a ir por partes porque son 3 partes. Mario, ahora al final venimos con lo que ocurrió hoy, ¿no? En la Comisión de Juicio Político, yo dije, de Asuntos Constitucionales. Alfredo, con una movida por internet de apoyo a Fight. Sí, en realidad comenzó como quien no quiere la cosa, más o menos por la misma fecha, creo que fue el miércoles. O sea, llevamos 6 días con una subida de una inquietud a la página change.org. A ver si ahí vamos a intentar, ahí está. Change.org /fight. La gente, ya hay más de 63.000 adherentes en 6 días, a esta campaña. Hasta hace un momento se juntaron de apoyo 63.000 firmas. Estamos sabiendo que las firmas no solo vienen de Buenos Aires o de los alrededores, sino de todo el país y de todo el mundo. ¿Por qué la campaña? ¿Para qué la campaña? En realidad pensamos en hacer una campaña de apoyo a y no en detrimento de. O sea, esto no va en contra específicamente de nadie, incluso en la página ustedes lo ven de esa manera, sino que es de respaldo a Fight porque Fight cuenta con una serie de atributos, de condiciones, de cualidades que creemos que no pueden ser pasadas por alto y que lo que es tomado hoy como aspecto negativo debiera ser ponderado como signos de positivos de sus condiciones como juez, como persona, en sus aspectos morales. Incluso la longevidad debería ser un motivo digno de respeto, no de detrimento de la persona. En otros países, en los países asiáticos en particular, así se los considera a los mayores, se los tiene como referentes de los más jóvenes, como personas que enseñan permanentemente. Sobre esto quiero destacar, se lo contaba Mariano, 2 artículos de Jorge Fontevecchia este fin de semana, Viejismo 1 y Viejismo 2, esta tendencia, este fenómeno discriminatorio, donde la Argentina también está batiendo récord, interesante. Mario, hoy discriminatorio, así como se discriminan a minorías, como se discrimina a la mujer, bueno, también estamos haciendo escuela en discriminar a los viejos. Por supuesto también generando la profecía autocumplida del diario de la Guerra del Cerdo de don Adolfo Bioy Casares, que
aparentemente escribió una ficción, pero no era tanto. Mario, ¿qué pasó hoy en el Congreso? ¿Qué aprobó hoy la mayoría oficialista? Primero, una enorme parodia, que solamente se entiende en la medida de un gobierno que le quedan 6 meses y que desde el 2006 intenta colonizar la justicia y de bronca ha perdido el estilo, la forma, el pudor para intentar dar el último asalto, aunque sea simbólico, a la mayor magistratura del país. Y no se van con chicas, eligen a la historia viva del derecho, al prestigio más grande de la Argentina de los últimos años, casi el oráculo del derecho en la Argentina. Hoy, para que tengan una idea, yo nunca había visto eso en el Congreso. Creo que va a estar Margarita, que también estuvo. Yo estaba como presidente de bloque en la Comisión de Juicio Político. La Comisión de Juicio Político solamente puede actuar por denuncia de un particular o de un diputado que pide el juicio político y que debe reunir una serie de requisitos. No hay ningún pedido de juicio político sobre el doctor Fay. Es más, ni siquiera por cruzar un semáforo en rojo, nada, ni siquiera por una contravención. ¿De qué se valieron? De una nota del filósofo Aníbal Fernández, que dicho sea de paso no repararon en que estaba vencido el Estado parlamentario, porque fue presentada en diciembre del 2014 y el año parlamentario comenzó en el 2015, es decir, que vinieron con una nota en abstracto, sobre la cual montaron una serie de fundamentos que los remitía, como decía Aníbal Fernández, al artículo 99, inciso 4 de la Constitución, que estableció en Santa Fe los 75 años de edad. Pero se olvidaron de decir que en el año 99, más allá de la discusión doctrinaria, la Corte declaró nulo el párrafo tercero del inciso 4 que establecía la edad, porque era un tema que no había sido incorporado en la declaración de necesidad de la reforma de la Constitución. Es decir, que estábamos en abstracto. En tercer lugar, trajeron un decálogo donde prácticamente lo citan al chofer, obviamente, no prácticamente, objetivamente de Fay. Será para preguntarle cómo se sienta en el auto, cómo le ve que le haga una pericia, de hecho. Y son culposos, porque primero hablan del prestigio de Fay y no se animan a pedirle el juicio político. Quieren hacer lo que hicieron con Nisman, ponderarlo y a la vuelta de la esquina denigrarlo. Y eso creo que es una cosa que no tiene límite, no solo en términos morales, sino de degradación frente a la sociedad. El gobierno sabe que no tiene los 2/3. Intentó con el chico Carles para llevarlo a la Corte. Y sabe que no tiene otra forma en 6 meses. Entonces, como el que se quiere cobrar la cuenta chica a la cuadra con el vecino y elige a Fay para pegarle. Pero termino con esto. ¿Cómo termina la parodia? El gran escenario. ¿Cuáles fueron los 3 títulos de la Argentina de hoy? Una Cámara que da por cerrado el caso Nisman. Lo del doctor Fay, que tampoco hay dictamen. Y después rechazan in limine los 3 pedidos de juicio político reiterados al vicepresidente Vudú, que está procesado en segunda instancia y ratificado por una Cámara, a Gil Carbó y al canciller Timerman. Y no permiten que haya dictamen de minoría. ¿Saben por qué? Porque también son culposos. Si hay dictamen de minoría y mayoría, hay que debatirlo en el Pleno. Una comisión es un auxiliar del Pleno, entre los 257 diputados. Tienen vergüenza. Tienen que poner la cara por Vudú. Y tienen vergüenza de defenderlo. Y termino con esto. ¿Sabe qué podríamos haber hecho hoy nosotros para mostrar el absurdo? A Vudú, que tiene pedido un juicio político, haber ingresado una nota pidiendo que le hagan un examen psicofísico a ver si tiene trastorno de conducta, que ha sido imputado por tantos delitos. Fíjese, ese no es un país real. Es un caso donde se da, por suerte, un trastorno de cleptomanía. La unanimidad. Fue más preciso usted que yo. Hay una especie de unanimidad en la indignación, ¿no? Porque justo han ido a buscar al jurista más prestigioso. Sí, no se van con los argumentos más indefendibles, ¿no? Jorge, todavía no tiene dictamen esto. Si se genera un instrumento jurídico, supongamos, no sé si es verosímil o inverosímil, sí, probable o no, ¿cuál sería la defensa del doctor Fay? ¿O la posición del Todavía no hemos armado una estrategia. Yo te puedo decir lo que a mí me parece, sí, qué podría sugerir yo. En primer lugar, le diría
al Congreso, desde mi humilde posición de ser un abogado de la matrícula, que los reglamentos no están por arriba de la Constitución. Seguro. Lo están basando en un reglamento interno de la Cámara de Diputados, que ni siquiera es una ley. Así es. ¿Qué quiere decir un reglamento interno? ¿Para quién es obligatorio? Para los diputados, no para los ciudadanos. No es el mismo caso que en Estados Unidos, en donde el Congreso tiene funciones jurisdiccionales. Aquí es un reglamento que ni siquiera está validado o respaldado en una ley que sea aplicable y le otorga al Congreso poder de jurisdicción. A Mariano le va a gustar. La vieja polémica de Kelsen y Cosio. Quedó vencido este tema cuando Kelsen ha dejado claro y demostrado que si no hay sanción no hay norma jurídica. Negri, ¿cuál es la sanción si FAIT no se presenta al Congreso? Ninguna. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es una abstracción. Natural, Mariano. Es causar daño moral. ¿Qué dice el 515 del Código Civil? Las obligaciones que no tienen acción para perseguir su cobro son simplemente derecho natural. Estamos debatiendo sobre el sexo de los ángeles para hacer un show mediático otra vez y tener un poco de pan y circo para divertir y debatir en la sociedad. Con la diferencia que este show mediático les está saliendo al revés. Es decir, que FAIT hoy va a estar mucho más consolidado en su posición que antes de iniciarse toda esta parodia, ¿no? Bueno, es que hay un parangón ineludible con el caso Campagnoli. De tanto atacarlo falazmente al fiscal Campagnoli, lo terminaron convirtiendo en un héroe. Y yo quiero dejar en claro que Campagnoli tiene muchos detractores. FAIT no tiene ninguno. Claro. Es el jurista latinoamericano más importante que está vivo. No es tan conocido para el mundo común porque no se dedica al derecho penal, Mariano. Pero en materia de libertad de prensa es el número uno. Usted sabe, Mariano, que citaron a mis productores a declarar. Estamos vulnerando derechos de la prensa. Espero que salgan los periodistas a respaldar los derechos que tenemos los periodistas de trabajar libremente. Lo voy a decir sin eufemismo, es una persecución fascista. Es una persecución musoliniana. Nos pidieron los crudos de la grabación. Es lo mismo que le hicieron a La Nata cuando en Venezuela le sacaron la grabación. Y tengo una más, Mariano. Pidieron un perito calígrafo para que determine la autenticidad de la firma de Carlos FAIT. Más allá de que puedan o no, Negri, el artículo 144, inciso 1 del Código Penal, dice que si hay una firma apócrifa, el funcionario público lo tiene que denunciar. Si no hay incumplimiento de los deberes del funcionario público, no tienen que llamar a un calígrafo. Si tienen la duda, tienen que meter la denuncia. Le pido que en los últimos minutos, Alfredo ha actuado como... Ha hecho un informe desde la ONG que ustedes presiden, peritos forenses, en su momento de los bienes del matrimonio Kirchner. Acá, ¿cuál es el punto? ¿Qué quieren? Obviamente que FAIT es una excusa, es un emblema, una excusa. Yo creo que van por Lorenzetti. Hoy me dijo alguien en el Congreso, estábamos con los presidentes de bloque, y dice... ¿Le encontrás vos cuál es el motivo, cuál es el beneficio? El gobierno no razona en términos de costo o beneficio, sino que razona en términos de sostener lo que cree que es conveniente en el poder, o lo que tiene que esconder detrás del poder. Ese ha sido el razonamiento, y a partir de ahí, la norma no se antepone al gobierno, la norma se debe acomodar a las necesidades del poder. Pero perdón, hay todo un movimiento subterráneo, no tanto, de una ingeniería, por ejemplo, el hecho de la duración de los jueces subrogantes por 6 años. Bueno, digamos, están tratando de arrimar las piezas para un jaque mate por algún lado. Una sola cosa, porque usted lo pusieron en el informe. ¿Qué dicen ellos? La Corte tiene 10.000 causas, dice el doctor Rizzo, por año. Entonces, dice, ahora hemos descubierto que cómo hacen para trabajar mucho, no. El que hizo una ley de la que yo estuve de acuerdo para disminuir el número gradualmente fue Kirchner en el 2006, para llegar a 5. Pero además de eso, la Corte va a seguir funcionando. Supongamos que el doctor Fay mañana renuncia, que no está, y que la política no se puede poner de acuerdo para tener la mayoría necesaria de 2/3 para designar nuevos miembros de la Corte. ¿Se cerraría la Corte? No. Funciona con 3 miembros y además hay un decreto ley... ¿Puede formar mayoría? Sí, hay un decreto ley del año 58 que establece claramente los dos incisos. Si es necesario conformar una mayoría determinada que establece la ley,
se convoca a los presidentes de las cámaras de apelaciones federales o de la ciudad de Buenos Aires y por sorteo se le otorga cada una de las causas. Y el segundo inciso era el de la lista de conjueces, que bien señalaron ustedes, fue declarada inconstitucional por la Corte porque no respetaba ninguno de los parámetros de la Constitución. Es decir, que en la Argentina nosotros podemos discutir doctrinariamente, decir que la Corte es lenta o no es lenta, pero la Corte podría funcionar sin el doctor Fay, aunque sea un desmedro del derecho, ¿no? Pablo, yo digo, nadie que no se considere culpable de ciertas cuestiones a sí mismo no genera ni crea una plataforma de seguridad para un periodo posterior. O sea que, un poco siguiendo el razonamiento tuyo de hace unos segundos, me parece que esto tiene un objetivo claro detrás, por supuesto no puede ser explicitado, pero todo esto no puede ser llevado a la práctica a costa de barrer con uno de los mejores magistrados que ha tenido la historia argentina, si no el mejor. Tenemos que, los argentinos, y esto lo estamos haciendo desde la página de Change, expresando nuestra voluntad, nuestra desaprobación con lo que se está intentando hacer con el juez Fay y con la Corte en su conjunto. Además, lo que se ha querido hacer fue de menor a mayor, es decir, empezó con ciertos indicios y terminó en el ridículo, el absurdo más total, ¿no? Mariano, en este país en los últimos años se habla muchísimo de defensa de los derechos humanos, defensa de los adultos mayores, participación en gobiernos militares. Carlos Fay no participó nunca de un gobierno militar, nunca fue funcionario en una dictadura. Colocaba amparos en la época de los años de promo. Cuando vino la noche de los bastones largos, renunció a su cátedra. Formó parte de la resistencia en la Corte en la época de la mayoría automática de Carlos Menem. Y lo que están haciendo hoy con él, además de la cuestión política, es también plantearle a las nuevas generaciones que los viejos no sirven para nada, que tengan cuidado, porque tanto hablan de genocidio, esto es un genocidio etario, lo que decías vos bien de la guerra del cerdo. Es el precio de la independencia que está pagando el doctor Fay en su historia jurídica. De todas maneras... Y yo le digo, doctor, esto, por el absurdo, si Fay hubiese sido del palo del gobierno, hoy lo estaban nombrando director de la Cátedra de Pensamiento Político de la Cámpora. Sí. Y le hubieran hecho un homenaje. Buena metáfora. Gracias a los tres. Creo que yo, para concluir, habría que llevar todo este tema Fay. Está destinado a convertirse en un tema que va a definir la posición de cada uno de nosotros respecto a la Constitución. Por supuesto. O estamos con ella, o la defendemos, o caemos en el ridículo más absurdo que ha sido esta parodia que he querido inventar, ¿no? Hoy revisamos el fallo que dice que Fay tiene que continuar en la Corte. No es solo para Fay, se declaró la inconstitucionalidad del artículo 99, inciso cuarto. Exactamente. Cualquier juez puede continuar después de los 75, no solamente Fay. Así fue. Muchas gracias. No, gracias. Muchas gracias. Hacemos pausa y está con nosotros Margarita Stolbizer.